Hola, cordial saludo. Este corresponde al video de la última presentación de tema de historia de la cultura. Hoy vamos a trabajar el capítulo 3 y capítulo 4 eh, relacionado con el tema de historia de la cultura. Primero que nada, tenemos características económicas de la globalización. Primero, que es un fenómeno comercial y financiero donde se da la especulación financiera. La especulación, como lo vimos en temas anteriores, principalmente relacionado con la crisis de los años 30, es cuando se da el crecimiento del valor de las acciones de una empresa a partir de elementos ficticios, es decir, a partir de la compra y venta de acciones, pero sin el respaldo de una economía de base. Esto genera una economía ficticia donde puede haber un crecimiento económico sin empleos o un crecimiento económico sin producción, un empeoramiento de la infraestructura productiva adquirida, esto principalmente en relación cuando se da el ingreso de grandes empresas multinacionales y el aumento de la usura, principalmente porque el capital financiero no está regulado. En este cuadrito que sale a la derecha, este que está acá, es un video. Ahorita como lo estamos haciendo por grabación, pues no se puede apreciar, pero este es un video que se llama Wake Up Call de Steve Jobs. Este va un poco relacionado a la temática de la especulación financiera y sobre todo del modelo de consumo que tenemos los seres humanos actualmente. Entonces, en este video podemos ver cómo una persona pues tiene que ir cambiando constantemente de productos, ¿verdad? Para, para sentirse mejor, porque es un modelo económico, como les mencionaba, basado en el consumo, ¿verdad? Producción y consumo, consumo, consumo. Y pues eso, evidentemente, y si ustedes lo observan en el video, pues tiene consecuencias ambientales y consecuencias sociales muy importantes. Asimismo, dentro de la economía global tenemos lo que son las calificadoras de riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, Standard Poor's y Moody's son empresas que se encargan de calificar países, ¿verdad? Entonces, estas empresas calificadoras establecen la prima de riesgo, es decir, la posibilidad que tiene un país de pagar o no pagar sus deudas. Porque en la globalización actual, en las circunstancias económicas en las que nos encontramos, sobre todo si tomamos en cuenta lo que ha pasado con esta cuestión del coronavirus, hay una gran interrelación económica, hay relaciones de interdependencia entre las economías, lo que genera pues que se tengan que desarrollar relaciones de dependencia mutua. Hay una reorganización productiva en la economía actual, ¿verdad? Donde hay un control del mercado por unas pocas compañías. Son compañías que amasan a otras diferentes compañías un poco más pequeñas y donde se da un proceso llamado la deslocación. Este proceso es el que tenemos por acá, la deslocación. Este es un concepto importante y flexibilización. ¿Qué es la deslocación productiva? Por ejemplo, yo soy el dueño de una empresa, soy el dueño de una marca. Entonces, esta empresa, digamos que se encuentra en Silicon Valley, en California es esto, ¿verdad? Una empresa grande, no sé, estilo Apple o, no sé, o Google. Pongamos el ejemplo de Apple. Entonces, Apple tiene su casa matriz en Silicon Valley, pero el trabajo de producción de esta empresa se hace en algunas partes de sus componentes, se puede hacer en China, por medio de otras empresas subcontratadas por Apple. Eso se llama tercerización o deslocación. Entonces, lo que estamos haciendo es trasladar el trabajo de las personas o el trabajo duro, ¿verdad? De la producción, de ya sea un teléfono, una tablet, una computadora, a otro país donde probablemente exista la flexibilización de derechos laborales. Es decir, por ejemplo, una persona no va a ganar lo mismo en California, ¿verdad? Donde está la casa matriz, que en China, en Malasia, en Tailandia, en India, ¿verdad? Porque son países donde hay una mayor cantidad de pobreza y una mayor cantidad de población y eso pues está directamente relacionado con la flexibilización de los derechos laborales. También
tenemos la característica del control del mercado por una empresa que controla un bien público. A partir de la globalización y sobre todo a partir de lo que en Costa Rica se llamó el ajuste estructural, principalmente a inicios de los años 80, vamos a tener que empresas privadas comienzan a intervenir en bienes públicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que plantea el neoliberalismo es que las actividades que son públicas pasen a ser controladas por el sector privado para así, de acuerdo con esta tendencia ideológica, desarrollar una mayor eficiencia. El tema es que esta, esta privatización de empresas puede llegar a tener efectos negativos. Por ejemplo, si nosotros lo vemos a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo recientemente, un gravísimo error, gravísimo, sería la privatización de la seguridad social. ¿Verdad? En Costa Rica, pues la seguridad social ha respondido de manera excelente, ha respondido de manera muy bien ante la situación del coronavirus, y en países donde no existe un sistema de seguridad social eficiente o gestionado por el Estado, pues han tenido problemas, ¿verdad? Porque no hay un acceso igualitario a los servicios de salud. Estos servicios también pueden ser otros esenciales, como por ejemplo las telecomunicaciones, que vemos que en el caso de Costa Rica, después del Tratado de Libre Comercio, pues hubo una apertura, así como por ejemplo lo que son los energéticos, por ejemplo lo que es el petróleo, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pues más bien es una empresa estatal la que se encarga de distribuir los derivados del petróleo, ¿verdad? No los refina, pero hay otros países donde pues el petróleo era propiedad estatal y eventualmente se fue privatizando. También se plantea que toda actividad estatal es ineficaz por naturaleza y vamos a tener como consecuencia la especulación financiera y la oligopolización. ¿Ok? ¿Qué es la especulación financiera? Bueno, ya se los había mencionado antes. Es esta economía de casino, ¿verdad? Donde vamos a tener la compra y venta de acciones de manera especulativa. Esta especulación la podemos ver como ejemplos en la crisis de los años 30 que vimos anteriormente, y también con la crisis que se desarrolló en el año 2008, ¿verdad? Que todavía pues estamos arrastrando algunas consecuencias de esa crisis, donde la especulación fue principalmente en relación de, con el mercado de bienes inmuebles, de terrenos, así como la oligopolización. La oligopolización es la concentración de una actividad económica por empresas que se encargan de una misma actividad. Por poner un ejemplo, en el caso de Costa Rica, el mercado del cemento pues es controlado principalmente por dos grandes empresas. Entonces, pues ahí hay un duopolio, ¿verdad? Privado en el caso de ese recurso. Respecto a las características culturales de la globalización, vamos a tener un aumento de la distancia entre los espacios de producción y consumo. Anteriormente era muy poco factible que una persona adquiriera, em, por ejemplo, frutos que no fueran los propios de su país, por ponerles un caso. En Costa Rica podríamos consumir pues bananos y diferentes frutos tropicales, pero actualmente usted puede tener acceso a otros frutos como por ejemplo kiwis o manzanas de los Estados Unidos, o inclusive productos aún más exóticos. Esto es porque, como les mencionaba antes, hay una interdependencia en la economía. Entonces, a partir de tratados de libre comercio, a partir de diferentes tratados comerciales o convenios entre países, pues las personas pueden consumir productos cada vez más diversos, ¿verdad? De diferentes países. Entonces, esto genera una distancia entre los espacios de producción y consumo. Esto es positivo en el sentido de que se puede tener acceso a diferentes productos, pero también puede ser negativo si esa producción se queda únicamente en manos del capital internacional. Es decir, si Costa Rica, por ejemplo, produce o importa, perdón,
más cantidad de frijoles y descuida al productor local, entonces en ese caso Costa Rica estaría perdiendo soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis de alimentos que se pudiera dar, no tendría la capacidad de poder importar esa cantidad de productos, ¿verdad? Porque el precio por una escasez se puede encarecer, y pues el productor local no tendría la capacidad porque ha sido desprotegido por el Estado. Una de las características importantes dentro de la globalización tecnológica es la informática. Hay una visión sistémica del orden social, es decir, se plantea organizarnos como computadoras. Y se dice que la sociedad debe ser un superorganismo dominado por la fuerza de la evolución, lo que permite el funcionamiento del sistema debe ser removido. Eso se puede vincular un poquito con ideas de finales del siglo XIX como el darwinismo social, ¿verdad? En el darwinismo social, Herbert Spencer, que es el que plantea esta teoría, afirmaba que la sociedad iba a sufrir un proceso de selección natural, ¿verdad? Como el que plantea Darwin, donde las sociedades más aptas pues se van a adaptar a los cambios y las sociedades menos aptas no se van a adaptar a los cambios y van a fracasar. Entonces, esto ha promovido un mejoramiento de las actividades industriales, ahorro de tiempo y dinero y el desarrollo de la microelectrónica y las telecomunicaciones, ¿verdad? Fibra óptica y láser. Todo esto está muy bien. El tema en relación a la informática es que no ha sido un proceso pues igualitario. Eso también lo podemos ver a la luz de la situación actual del coronavirus, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los muchachos de secundaria, pues ellos, algunos tienen acceso a las tecnologías, pueden recibir clases virtuales por Zoom o por Teams o por diferentes plataformas, pero hay estudiantes que no cuentan con esto. Entonces, para establecer una visión de la informática tan generalizada, pues todavía hacía falta establecer mecanismos por parte de los estados o por parte de organismos supranacionales para democratizar más este tipo de productos o por alfabetizar más a mayor cantidad de personas en este tipo de adelantos tecnológicos. En la informática también planteamos por qué se han gestado grandes cambios en el área informática. Bueno, primero que nada hay un desarrollo epistemológico. Eso es que ha habido un desarrollo en cuanto al estudio de la informática. También una inserción institucional. Los estados cada vez más se han involucrado en este asunto. Actualmente en la situación del coronavirus, pues esta misma presentación es un ejemplo de ello y pues en buena hora se ha servido para modernizar un poco más esta situación. También hay una rápida transición entre inventos y la producción industrial y una estrecha relación entre ciencia y economía, ¿verdad? Entonces, ha habido una serie de adelantos, principalmente en cuanto a lo que son tecnologías de computadores, de teléfonos celulares, ¿verdad? Principalmente por una cuestión de consumo. ¿Y quiénes han visto beneficiados en todo esto? Pues las empresas que desarrollan este tipo de tecnologías, ¿verdad? Apple, Oracle, IBM, Microsoft, y por ahí pues también podríamos mencionar a Android, que ya se ha posicionado, ¿verdad? Como un sistema para lo que son los teléfonos que no sean de Apple. Como segundo elemento tenemos la automatización, ¿verdad? Ha tenido un gran avance desde los primeros avances del modelo fordiano. Recuerden que el modelo fordiano fue desarrollado en el contexto de la revolución industrial, donde Henry Ford planteó el desarrollo de una línea de ensamblaje. Entonces, en una línea de ensamblaje, cada persona se dedicaba a una actividad diferente. La automatización industrial se ha visto fortalecido por avances también en la informática y gracias a esos sistemas se pueden predeterminar las características de nuevos aparatos tecnológicos y posibles fallas. Por ejemplo, se pueden establecer modelos a partir de algoritmos en una computadora para establecer procesos, ¿verdad? Y posibles resultados. Esta automatización pues también va un poco ligada a lo que es el crecimiento económico también sin empleos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para la elaboración de un vehículo pues se utilizan muchos robots, ¿verdad?
y eventualmente menos mano de obra humana. También la automatización, si bien ha permitido hacer más rápida y eficaz la producción por medio de robots, también tiene aspectos negativos, como el que les he mencionado anteriormente. Y los drones han sido utilizados en los últimos años con objetivos militares, especialmente por el ejército de los Estados Unidos, que más adelante vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo de automatización en el ensamblaje automotriz. Entonces ahí vemos que todos son robots que van desarrollando pues una tarea específica y van ensamblando la carrocería de un vehículo, ¿verdad? No vemos ahí pues tanta mano del ser humano, sino lo que es la automatización completa. El tercer elemento es la biotecnología, ¿verdad? Como lo vemos aquí con este nacimiento de Adán, ¿verdad? Con brazo biónico, ¿verdad? Y con una prótesis en la pierna, pues que ha venido a ayudar mucho también a las personas que tienen problemas médicos o que requieren de prótesis. La biotecnología fue un gran paso el descubrimiento del genoma humano, estudio paso al desarrollo de la genética, bioquímica, virología, agronomía, entre otras áreas del conocimiento. El control del genoma es parte de un futuro lucrativo negocio dominado por Estados Unidos y Japón, y la biotecnología no escapa de polémicas, especialmente por las cuestiones relativas a la clonación y desarrollo de armas biológicas. En el aspecto positivo de la biotecnología, pues, por ejemplo, en el campo de la virología, se ha podido desarrollar estudios a partir eh, del análisis del ARN para determinar, bueno, qué tipo de curas se pueden desarrollar para el coronavirus, ¿verdad? O para el virus SARS-CoV-2, que es el que provoca la enfermedad del COVID-19. En este contexto, la bioética es muy importante, es decir, hay posibilidades de hacer muchos cambios o muchos experimentos en cuanto a la biotecnología, pero ¿qué tan ético es? Y para ilustrar este punto, les recomiendo una película que se llama La decisión más difícil. Si la ven, tengan algún pañuelo, ¿verdad? Un Kleenex o algo a la mano, porque es una película muy fuerte, trata un tema muy, muy fuerte, donde les explico la trama para no hacerles mucho spoiler. Es una niña que nace con un problema, con leucemia, y ella pues va a requerir de médula, ¿verdad? Y de diferentes trasplantes y diferentes ayudas. Este, el tema es que los padres de esta niña tienen una niña más, ¿verdad? Una hija más menor que la que está enferma, y esta hija menor pues es la que se ha encargado de irle dando pues los apoyos para que esta chica mayor se salve. Y pues por ahí todo hay un debate ético muy muy importante en el trasfondo de la película que les recomiendo bastante. Y aquí tenemos el ejemplo de algunos de estos elementos, ¿verdad? En la bioética, por ejemplo, la clonación, ¿verdad? Con la ovejita que vemos en la parte superior derecha. También vemos lo que es la utilización de células, de diferentes células en productos alimenticios, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Monsanto, donde se dan alteraciones a las semillas naturales para generar una mayor producción agrícola, ¿verdad? Que eso pues también ha sido objeto de debate por las posibles consecuencias que tengan estas alteraciones genéticas en los productos que uno consume. En la esquina inferior pues vemos a la atleta, ¿verdad? Paraolímpica, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pues tenemos el caso de Sherman Whitty, ¿verdad? Que él es un atleta, él era, este, él corría y pues tuvo un accidente en motocicleta, un bus le pasó por encima de la pierna, lo tuvieron que amputar y pues actualmente corre con su prótesis. Y lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Para el tema de los objetivos militares, pues esos son los drones que utiliza el ejército de los Estados Unidos. Y aquí tenemos esta pirámide, pues que resume de manera bastante, bastante sintética
los aspectos principales de este capítulo, ¿verdad? De la globalización, tanto en el campo sociopolítico, cultural y tecnológico, y también económico para que lo repasen posteriormente. Dentro de las características sociopolíticas que tenemos son problemas laborales, ¿verdad? Principalmente con lo que son las reformas neoliberales. Para este tema del neoliberalismo les recomiendo un documental que se llama La Doctrina del Shock. Este documental está desarrollado por Naomi Klein y plantea un poco cómo se han ido desarrollando ese tipo de situaciones. También tenemos migraciones, ¿verdad? De tipo intercontinental, en Costa Rica lo vivimos, ¿verdad? Con el caso de personas de origen africano o también con personas eh, que se querían dirigir hacia los Estados Unidos. Y aquí, perdón, se me fue ponerles la imagen, pero uno de los dramas más importantes es la migración en el Mediterráneo. Estas migraciones son pateras, ¿verdad? Balsas ahí medio construidas donde la gente sale de Libia, ¿verdad? Habiendo cruzado África para poder llegar hasta Italia, ¿verdad? Islas como Lampedusa y donde muchos de ellos han muerto, ¿verdad? Grandísimas cantidades de personas de origen africano han muerto tratando de llegar hasta Europa. De hecho, inclusive en Libia, en esos puertos, producto de esa migración masiva de personas, pues se ha llegado inclusive a desarrollar situaciones de esclavitud. Finalmente, en el último capítulo vamos a tener quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos. Entonces, primero que nada, tenemos los factores que inciden en las ventajas y desventajas de la globalización, que es el capital, la política económica, los actores sociales y el modelo de desarrollo. En el caso del capital, pues nos referimos a lo que son los elementos generadores de dinero, ¿verdad? Puede ser tanto el dinero circulante o recursos, pueden ser industrias y demás. La política económica se refiere a las estrategias desarrolladas por los países para mejorar su economía. Este, los actores sociales se va a plantear como los diferentes sectores, ¿verdad? Dentro del Estado que van a participar y el modelo de desarrollo va a variar dependiendo de la postura de cada Estado. Y en este cuadro podemos ver las diferentes perspectivas en relación a los diferentes enfoques que hemos visto en la presentación anterior. Recordemos que hay cuatro enfoques: antiglobalizador, arte globalizador, desarrollista y fundamentalista. Eh, También recuerden que la visión fundamentalista es la que ubicamos a la derecha del espectro político y la antiglobalizadora a la izquierda del espectro político, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la perspectiva fundamentalista, un país exitoso es el que produce más cantidad de capital. Eh, para el desarrollista, el éxito está en domesticar el capital global, es decir, establecer un contrapeso, ¿verdad? Esa visión desarrollista siempre es como una balanza. El arte globalizador está en la regulación a la especulación financiera y el antiglobalizador existe cuando hay armonía en las relaciones sociales y productivas. Respecto a la política económica, el éxito se refleja para los fundamentalistas en los índices de apertura económica, libre empresa y libre comercio. Para los desarrollistas, el éxito está en que el Estado logre acceso justo al mercado nacional e internacional. Para los alterglobalizadores, ayudar en que el mundo exista un desarrollo alternativo al capitalismo. Y para los antiglobalizadores, el éxito es que logre la distribución equitativa de la riqueza, así con los actores sociales y con el modelo de desarrollo. Respecto a la salud, educación y distribución, ¿por qué se da el milagro chileno de los tigres asiáticos o el milagro chino? Bueno, en este caso, en el caso de los tigres asiáticos, pues ahí tenemos a la ciudad, las Torres Petronas, ¿verdad? En la ciudad de Kuala Lumpur. Eh, pues ha habido un crecimiento económico, pero ¿cuáles son las consecuencias sociales? Cuestiones en ustedes, ¿cuáles son las consecuencias sociales o las implicaciones en la vida de las personas de ese crecimiento económico?
por ejemplo, en el caso de China, ¿verdad? Donde hay índices donde personas ganan $1.50 al día. Bueno, viva usted con $1.50 al día, ¿verdad? Que eso es, o con $3 al día, poniéndole un poquitito más, ¿verdad? $3 al día, estamos hablando de que son más o menos 2.000 colones, viva con 2.000 colones al día. Entonces, tenemos una circunstancia de mucha desigualdad social, porque algunos países con pocos recursos se encuentran muy bien ubicados en altos índices de prosperidad. Eh, Principalmente, lo importante en relación a este tema es sobre todo la distribución de la riqueza, es decir, los países mejores o los países donde hay, por ejemplo, un índice que es el de criminalidad, donde hay menos índices de criminalidad, es donde hay menos o una menor brecha social, ¿verdad? Donde la diferencia entre ricos y pobres es, es menos, ¿verdad? Que en los países donde hay mayores desigualdades. Lamentablemente en América Latina, pues es una de las regiones donde hay mayor cantidad de desigualdad económica. Y finalmente, en este último aspecto de salud, educación y distribución, pues lo que se plantea son sistemas de redistribución de la riqueza, ¿verdad? Como programas sociales, la necesidad de buscar más acceso a la educación y también la necesidad de buscar más acceso a derechos laborales, ¿verdad? Pues en ese caso, a nivel costarricense, pues tenemos un aceptable, ¿verdad? Acceso a la educación, ¿verdad? Desde finales del siglo XIX, la educación pública gratuita, obligatoria y costeada por el Estado está para los estudiantes de primaria, ¿verdad? Hay un sistema de educación secundaria bastante amplio también, la educación también es gratuita y también es obligatoria, pero siempre hay aspectos en los que hay que mejorar. Y sobre todo el tema en relación a los derechos laborales. Esto es un debate importante, sobre todo por las tendencias que buscan flexibilizar lo que son los derechos laborales. En el caso de Costa Rica, pues tenemos un código de trabajo de 1943, donde se establecen ciertos derechos laborales que, producto de circunstancias económicas, ¿verdad? O de circunstancias de movilidad del mercado, ¿verdad? O de las empresas, pues se ha buscado flexibilizar. Y pues con ese tipo de circunstancias hay que ser muy cuidadoso para justamente lograr establecer un equilibrio. Estos serían los aspectos más importantes dentro de este último capítulo. Estamos para servirles. Cualquier cosa, pues se pueden comunicar conmigo por vía correo electrónico o a través del número del WhatsApp. Espero que se encuentren muy bien y que pronto salgamos adelante de todo esto. Hasta luego.